Durante la Segunda Guerra Mundial sucedieron los crímenes más brutales contra los judíos. Es por eso que en este video veremos sobre el Holocausto judío. Trataremos de poner imágenes no tan fuertes por la restricción de YouTube, ya que hay imágenes tan fuertes que pueden ser sensibles para el espectador. Ahora aclarado esto, comencemos. El exterminio de los judíos por parte de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial sucedieron en su mayoría en Alemania y los países ocupados por los alemanes. La decisión nazi de llevar a la práctica el genocidio fue tomada entre finales del verano y principios del otoño de 1941. El programa alcanzó su punto en la primavera de 1942. Las víctimas eran transportadas en su mayoría en trenes de carga para ser conducidos a campos de exterminio, donde si sobrevivían al viaje la mayoría eran asesinados sistemáticamente en las cámaras de gas. El encargado de su planificación, organización administrativa y supervisión estaba a cargo de Heinrich Himmler. Por lo demás fue la repetida retórica de Adolf Hitler la que incentivó la ejecución de las matanzas, que además contaron directamente con su aprobación. De esta forma, entre 1941 y 1945 la población judía de Europa fue perseguida y asesinada. Sin embargo, este exterminio no se limitó solo a los judíos, sino que los actos de opresión y asesinato se extendieron a otros grupos étnicos y políticos. Cada brazo del aparato del Estado alemán participó en la logística del genocidio. Las víctimas no judías de los nazis incluyeron a millones de polacos, comunistas y otros sectores de la izquierda política, también a homosexuales, gitanos, discapacitados físicos y mentales, y prisioneros de la guerra soviética. Casi todos eran llevados a los campos de concentración, donde miles morían de hambre y en las cámaras de gas. En marzo de 1938 Alemania anexó Austria y con ello incorporó a su población, en la que habían unos 200.000 judíos austriacos. Como herramienta para alcanzar la aspiración nazi de liberar a Alemania de la población judía, la ciudad de Viena, en Austria, se convirtió en el primer lugar en el que se pondría en práctica la que sería, a partir de entonces, una constante política nazi: la deportación de la comunidad judía de su territorio. Obviamente, el antisemitismo ya presente en Austria sirvió para desbordar las medidas antijudías, hasta el punto de que llegaron a servir de modelo para las tomadas en la propia Alemania. Una campaña de tensión provocó el traslado de unos 1000 judíos a campos de concentración, entre ellos el de Mauthausen, al frente de la gestión del procedimiento industrial para la emigración forzada de los judíos de Viena. Se situó desde la misma primavera de 1938 a Adolf Eichmann, y en 6 meses expulsó a cerca de 45.000 judíos, y antes de mayo de 1939 más del 50% de la población judía, unos 100.000, se habían ido de Austria. En octubre de 1939, invadida ya Polonia por los alemanes, se inició la deportación de los judíos austriacos hacia campos de trabajos forzados en ese país. La primera deportación en masa se produjo en octubre de 1938, cuando 16.000 judíos de origen polaco fueron expulsados de Alemania, siendo abandonados en la frontera con Polonia, que les negó la entrada. El 30 de abril de 1939 se promulgó una ley que prohibía a judíos y no judíos compartir el mismo bloque de pisos. Como consecuencia de ello se crearon casas judías y guetos en las grandes ciudades que hicieron aumentar el aislamiento social de la población judía. Ese mismo año, unos 78.000 judíos abandonaron Alemania y se confiscó por todo el país objetos de valor pertenecientes a los judíos. Finalmente, el 12 y el 13 de febrero de 1940 comenzaron las deportaciones de los judíos de Alemania. Los pocos que fueron quedando vieron cómo se deterioraba completamente su vida civil en el país por la prohibición de la inmigración, la disolución de la Liga Cultural Judía, leyes que prácticamente condenaban a la pena de muerte por cualquier infracción, entre otras cosas. Tras las distintas anexiones e invasiones de países y otros territorios durante la guerra por los alemanes, el principal objetivo de Hitler fue el genocidio racial de los mismos. En tanto que habían pasado a formar parte de la Alemania, los planes nazis para la reformulación racial en Europa encontraron en los 3.300.000 judíos de Polonia un campo de experimentación para el genocidio en masa. La mayoría de los judíos europeos vivían en Polonia y Europa Occidental, y el gobierno general de la Polonia ocupada fue el país donde se establecieron los principales campos de exterminio como el de Auschwitz, Chelmno, Belzec, Sobibor, entre otros. De las deportaciones o persecuciones a judíos, muchos se levantaron en armas contra el régimen nazi, pero en su mayoría eran reprimidos. Como los judíos eran llevados en trenes, muchos trataron de escapar en el camino, varios lo lograban y otros morían en el intento. Varios de los judíos eran ayudados por las personas para poder escapar, y los judíos que trataban de escapar de los países ocupados buscaban asilos en otros países.
Hay varios hombres y mujeres que ayudaron a miles de judíos para poder escapar del Holocausto. Por ejemplo, estaba Gilberto Bosques, un mexicano que salvó a 40,000 personas, entre ellos cientos de judíos, a los que les daba visas para venir a México. El salvadoreño José Arturo Castellanos, que ayudó a salvar a 40,000 europeos de Europa Central y a los judíos de la persecución nazi, dándoles papeles falsos y acreditándolos como ciudadanos salvadoreños. El español Ángel Sanz Briz, llamado el Ángel de Budapest, salvó la vida de unos 5,000 judíos húngaros, o de Irena Sender, una polaca que ayudó a salvar a unos 2,500 niños judíos, prácticamente condenados a ser víctimas del Holocausto. Así muchas personas ayudaron a salvar a la vida de miles de personas. Los alemanes asesinaron en masa a muchos judíos y los enterraban en fosas comunes. Una de las crueles que se llegaron a hacer fue en Babillar, entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, cuando 33,770 judíos fueron asesinados en una sola operación. En noviembre de 1943, otros 43,000 judíos fueron exterminados, y en la masacre de Odessa en octubre de 1941, más de 50,000 judíos fueron asesinados, cometido por tropas alemanas y rumanas aliadas al régimen. En total se estima que durante la ocupación nazi entre 100,000 y 150,000 personas fueron ejecutadas en Babillar. Entre las víctimas, además de judíos, hubo prisioneros de guerra soviéticos, partisanos, gitanos y comunistas. Durante los años del Holocausto, alrededor de 10 millones de personas fueron asesinadas por el régimen alemán, siendo el mayor crimen del siglo XX y de los peores de la historia. Sería ya en 1944 que, con la ofensiva soviética y la retirada de los alemanes, es que los soviéticos pudieron liberar a miles de judíos de los campos de concentración en Austria y Polonia, cuando las tropas soviéticas ocuparon el territorio. En 1945, con Berlín, la capital de Alemania, siendo rodeada por los soviéticos, muchos judíos se unieron para atacar a la ciudad, pero más por venganza, ya que todos habían perdido un familiar o a toda su familia. Al final Berlín fue ocupada por los soviéticos y así terminaba la Segunda Guerra Mundial. En Europa, muchos alemanes y sus aliados fueron juzgados y castigados por sus crímenes cometidos durante el Holocausto. Este episodio oscuro de la historia quedó marcado en las distintas películas como El pianista, El niño de la pijama de raya, Campos de Esperanza, El último tren a Auschwitz, entre muchas más. Si te gustó el video, deja tu like y suscríbete al canal, comparte el video y hasta la próxima.